Hola, hola, bienvenidos una vez más a este espacio, a Papá Lector. Mi nombre es Luis Ibarra y el día de hoy estamos acompañados por Mario Guerra, autor de este libro titulado Ya déjame en paz, mamá, y tú también, papá, cómo silenciar la voz interior que heredamos de nuestros padres. Así es, Luis. Mario, bienvenido, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por invitarme, muchas gracias. Bueno, y aprovecho para dar gracias a Penguin Random House por haber hecho posible esta nueva entrevista en el marco de la FIL Guadalajara 2024. Seguimos por acá con una entrevista más, pero esta entrevista va a ser diferente. Porque aquí no vamos a hablar nada más de literatura, no vamos a hablar de ficción, de novela histórica, además, sino que vamos a hablar de un libro que para mí es luz. Luz para muchísimas personas. Yo creo que para todos. Y si gusta, empezamos por ahí. Sí, claro. ¿Por qué digo yo que es luz? Voy a dar una breve semblanza de Mario Guerra para que ustedes también lo conozcan. Él es un psicoterapeuta de gran prestigio, coach ontológico, hipnoterapeuta, máster universitario de tanatología por la Universidad de La Laguna de Tenerife, España, y experto en vínculo del apego por la IAN del Reino Unido. Ha sido presidente de la Sociedad Española Internacional de Tanatología en México. Actualmente es colaborador del programa de Marta de Baile en W Radio, invitado recurrentemente dentro del programa Diálogos en Confianza de Canal 11 de IPN, y es creador de un podcast que se titula En la voz de Mario Guerra. Así mero. Terapeuta. Sí. Entremos de lleno al libro, Mario. Digo yo que es luz porque creo que a final de cuentas este libro toca un tema que a mí se me quedó muy grabado a raíz de una frase. Y esa frase decía que lo peor de ser papá o lo peor de ser mamá es que a pesar de tus mejores intenciones le puedes llegar a hacer daño a tus hijos. Sí. Esa frase a mí se me quedó grabadísima cuando yo tengo 2 hijos, cuando yo empecé a ser papá. A mí me la dijeron, no recuerdo dónde la escuché, pero a mí me la dijeron y se me quedó muy grabada. Y yo creo que es una de las partes más complicadas de ser papá. El hecho de que a pesar de que tengas las mejores de las intenciones, en algún punto te vas a equivocar y les vas a hacer daño. Y yo creo que de eso habla este libro. Este libro toca el tema de esas expectativas que de repente como papás o como mamás imprimimos en nuestros hijos. Expectativas altas o bajas, porque también existe, y usted me corregirá si es incorrecto, hay gente que no guarda ninguna expectativa sobre sus hijos y eso también es dramático y eso también es dañino. Pero a final de cuentas, a grosso modo, ese es el tema que aborda el libro. ¿Qué otros temas encontramos en este libro? Bueno, la base es el tema de la voz interior, ¿no? Como estas cosas que nos dijeron, para bien o para mal, se quedan allí en la cabeza como una banda sonora que está sonando continuamente y que se hace muy presente en momentos de decisión, que se hace presente en momentos de crisis, en momentos de tristeza, en momentos de falla, ¿no? Esas voces que cuando de pronto uno comete un error, viene la voz y dice, ándale, para que se me quite lo tonto, qué bueno que me pasó esto, para ver si así aprendo. Es la voz que viene de, por ejemplo, en otro sentido, cuando es la voz que dice, no, es que no puede ser que para esta edad y con todas las oportunidades que he tenido, yo no sea tal y no tenga tal, ¿no? Ahí están esas expectativas, eso que nos dijeron desde chiquitos, ¿no? ¿Cómo es posible tú tan listo que eres y mira nada más con estas burradas, ¿no? Qué vergüenza, qué barbaridad. Entonces, uno piensa que, tú lo decías muy bien, las mejores intenciones, ¿no? Uno piensa que está incentivando, pero no se da cuenta cómo lo está tomando el otro también. Y si esos incentivos realmente funcionan. Yo tenía una paciente que llegó un día a terapia la primera vez y me dice, Mario, vengo y por favor necesito que me regañes y me pongas una regañiza bien buena. Yo le dije, no, los terapeutas no hacemos eso, pero ¿por qué quieres que te regañe? Exacto. Para ver si así entiendo, para ver si se me quita lo bruta, decía. Y le dije yo, ¿quién te regañaba antes? Se quedaba pensando, dice, mi mamá. Le digo, ¿y si no funcionó? ¿Por qué quieres más de lo mismo? Exacto. ¿Por qué quieres replicar la receta? De todo modo no lo voy a hacer, pero es interesante, ¿por qué quieres un regaño? ¿Por qué quieres entender así? ¿Porque te lo dijeron? A ver si así entiendes, a puro regaño entiendes tú. Nada más, ¿qué te cuesta verlo decir? Nada más te gusta sufrir. Entonces luego viene eso, ¿no? Claro, a mí me gusta sufrir. Y ojalá que fuera tan claro. A veces no es tan claro como eso, pero uno lo va actuando, ¿no? De muchas maneras lo va actuando con decisiones, con limitaciones, con obligarse a uno a hacer ciertas cosas, con boicotearse, por supuesto, ¿no? El famoso autosabotaje. Y mucho está ligado a estas voces. Entonces, ¿qué más se va a encontrar? Pues estas voces se va a encontrar la posibilidad de poder reubicarlas, ¿no? El subtítulo dice cómo silenciar la voz interior. Y es paradójico porque
esa voz no se va a callar. Bueno, entonces, ¿cómo se silencia? Haciendo sonar más fuerte mi propia voz. La propia voz. Y es la voz que dice, a ver, sí, a mí me enseñaron esto, a mí me dijeron aquello, pero eso es lo que mis papás desean. Algunas cosas me vienen bien, otras no me vienen bien. Yo siempre he dicho que como padres no podemos decir que a nuestros hijos les enseñamos cómo es el mundo. Les enseñamos cómo vemos nosotros el mundo. No les podemos decir cómo son ellos. Les enseñamos cómo los vemos nosotros. Porque todo tiene que ver con la narrativa. Por eso hablo aquí de la voz interior. ¿Qué narrativa he construido de mí mismo a partir de esas voces internas que son como los hilos que tejen? ¿Quién pienso que soy? ¿O quién pienso que debería ser? ¿O quién creo que no puedo ser? Entonces, esas construcciones narrativas, yo tenía un paciente que decía, le pedí que me escribiera su biografía y empezaba la biografía diciendo, yo nací en un hospital muy sucio, muy frío y estaba envuelto entre sábanas rotas. Y como mi vida empezó tan mal, ahora entiendo por qué mi vida ha seguido mal. Y le dije yo, a ver un momento, ¿cómo te acuerdas de eso? Sí, claro, se lo platicaba. Se quedó pensando, me dijo, bueno, fue lo que mi mamá me contó. Y le digo, bueno, mira, yo no digo que tu mamá haya dicho mentiras, ni mucho menos, pero lo que digo es que, bueno, mira, parir debe ser difícil. Entonces, ¿realmente el hospital era tan frío? ¿O la señora tenía escalofríos porque estaba pariendo? Exactamente. ¿Realmente el hospital estaba tan sucio? ¿O la señora quisquillosa con la limpieza? ¿De verdad las sábanas estaban tan rotas? ¿O estaban un poquito deshilachadas por ahí y no le gustó? ¿Cuál era la verdad? Y luego, peor todavía, sabemos cómo era el hospital, cómo era el niño. De eso nunca nos hablaron. Entonces, nos están transmitiendo su visión del mundo y nosotros transmitimos la visión del mundo. ¿Y qué pasa después? Porque aquí hablamos, no es un libro para padres de niños chiquitos. ¿Cómo se traduce eso a la vida adulta? En estas creencias, ¿no? Como mi vida empezó tan mal, ahora entiendo por qué sigue tan mal. Claro, pues nací mal, ¿no? Como los que dicen, es que como nací por cesárea, por eso no lucho por la vida. ¿Y dónde sacaste eso? Pues es que mi mamá decía eso, ¿no? Que tú naciste por cesárea y por eso eres bien flojo. Y entonces yo no lo acaba creyendo, ¿no? Basta nomás ir a la ciencia a ver, sí tiene que ver, hay una diferencia entre los que nacen por cesárea y en parto natural con el hecho de que luchen más por la vida. Evidentemente no hay ninguna evidencia que diga eso, pero esas creencias, estas narrativas, ¿no? Se van gestando y se vuelven esta voz interior que después se convierte en la propia voz, pero ya no es una voz auténtica, porque no es nuestra, es la voz que nos heredaron. Pero es dificilísimo, ¿no, Mario? Sí. Ambas perspectivas. Como hijo, de alguna manera, hacer sonar más la voz propia, y como padres, no caer en ello, ¿no? No caer en esta situación. Sí, es difícil, sí. Yo te diría, es más fácil decirlo que hacerlo, pero si no lo decimos, nunca lo vamos a hacer. Sí, claro, estoy de acuerdo. Aquí la cuestión es que empecemos a separar un poco, ¿no? Porque, decían, en nuestra cultura las figuras de los padres en ciertos contextos son como intocables, incuestionables. Y aquel que se atreve a decirle, ya déjame en paz, mamá, no, qué barbaridad. Hijo desnaturalizado, malagradecido, ella te dio la vida y ve cómo le pagas. Claramente nadie quiere pasar por ahí, pero entonces hay una disyuntiva. O me sujeto a lo que he vivido siempre sabiendo que me está limitando, o muevo los hilos del sistema para salir de él y poder desarrollarme como un individuo independiente. Y a veces no es la señora mamá ni el señor papá el que nos está cuestionando eso, somos nosotros. Es que yo no debería dejar, es que yo debería estar, ¿no? Hay quien se cuestiona, híjole, me dan una beca para irme a Alemania, ¿no? Pero pues mis papás, ¿cómo los voy a dejar? ¿No? Y los papás a lo mejor hasta están poniendo las cruces ya para que te vayas, pero tú piensas que no los tienes que dejar. O algunos sí, ¿no? Algunos que te dicen, bueno, fíjate mamá que tengo me ofrecen una oportunidad, una beca a Alemania, oye, vete hijo, vete, aprovéchala. Tú no te preocupes por mí, ojalá que cuando venga yo todavía esté aquí. Si no, acuérdate que te quise mucho. No, pues ya estuvo, ¿no? Ya estuvo. El chantaje. No vaya a ser que sí pase, ¿no? Sí, claro. Sí, y te vas, regresas y la señora no ha dejado de comer y la cosa está muy bien. Entonces, ese tipo de cosas van gestando esto, ¿no? Pero yo digo, ¿a quién benefician esas narrativas realmente? ¿A quién beneficia la narrativa de que los padres son intocables, que son incuestionables? Digo, y mira que yo lo digo también desde mi postura de ser padre, claramente no soy ni incuestionable, ni infalible, sí, claro, ni perfecto, ni todopoderoso, ¿no? Yo me acuerdo que tenía un paciente que me decía, no, Mario, yo tenía 3, 4 hijos,
Y decía yo, ¿sabes qué? Mira, yo les digo a mis hijos, a ver, miren, a mí no me ven la cara porque miren yo, colmillo. Y me dice, y fíjate, Mario, lo que les digo. Yo les digo, a mí no me ven la cara, ¿saben por qué? Porque cuando ustedes van, yo ya vengo. Me dice, ¿qué te parece, Mario, eso que les digo? Le digo, bueno, si lo que quiere usted demostrar es que es más rápido, pues está bien ese ejemplo. Nada más que tengan en cuenta que se puede hacer muy rápido también para cometer estupideces, ¿eh? Entonces, digo, además, vamos a ponernos del otro lado. Tú le dices a un niño, a un hijo, de la edad que sea, ¿sabes qué? Cuando tú vas, yo ya vengo. Pongámonos de este lado. ¿Qué hago con eso? Sí. O sea, mi papá cuando yo voy, él ya viene. O sea, yo soy lento, él es rápido, nunca voy a ser como él. O sea, ¿cómo me beneficia eso? ¿Debo ser como él? Y yo decirles a mis hijos que son lentos. ¿Qué es lo que debo hacer con esa enseñanza? ¿Dónde la pongo? Pues en ninguna parte útil, porque lo que está diciendo es, yo soy mejor que tú, y yo sé más que tú, y como yo ya vengo cuando tú vas apenas, entonces me tienes que obedecer y me tienes que hacer caso, porque ese recorrido que hice a mí me ha dado un montón, ¿no? Y sabemos que no siempre la experiencia da conocimiento y no siempre el conocimiento viene acompañado de la experiencia. Entonces, pues sí, digo, tenemos este mito también que viene muy de muchas culturas, ¿no? La imagen del viejo sabio. Y en cuanto ves a alguien viejo, dices, no, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Maduro. Esas sabio, canas no son de gratis. Pero alguien puede ser canoso, alguien puede ser viejo y no haber aprendido nada. Yo conozco a alguno. Sí, no haber aprendido nada en la vida. Y alguien puede ser más joven y tener mucho más conciencia de muchas cosas. Entonces no siempre la experiencia garantiza sabiduría. No, también conozco muchos así. Sí. Entonces sí, obviamente cometemos errores, obviamente los vamos a cometer. Ahorita cuando empezamos que me dijiste esto de que cuando te dijeron esto que ibas a ser papá y te movió un poco, yo tenía un paciente que iba a otra cosa. Entonces un día llega y me dice, Mario, ¿qué crees? Dice, es que mi esposa me dijo que está embarazada, van a ser mi primer hijo. Digo, mira, yo nunca, cuando me dicen eso, o me voy a casar, yo nunca felicito, primero pregunto, ¿cómo estás con eso? Uh-huh. No, pues estoy muy contento. Pues felicidades, ahora sí. Entonces me decía, estoy muy contento. Qué bueno, felicidades. Pero fíjate, Mario, que tengo mucho miedo. ¿De qué tienes miedo? De no hacerlo bien. Le digo, no te preocupes, no lo vas a hacer bien. No tengas miedo, hombre, ten la seguridad que no lo vas a hacer bien. Vas a cometer errores, pero lo importante, le dije, es que te des cuenta cuando cometes errores, para que los puedas corregir lo más rápido posible, si eso es posible. Pero lo malo sería cometer errores y pensar que estás distribuyendo sabiduría, que estás distribuyendo el bienestar, ¿no? Entonces, le digo, aprende a hacer esa distinción, si quieres trabajamos en eso, pero no, hombre, ni te angusties, los vas a cometer, sí. Sin ni cabe duda. Eso es clarísimo. Yo decía que este libro es luz, porque al final de cuentas, el que lo lea desde cualquiera de las perspectivas, va a encontrar una referencia a sí mismo, uh-huh. Desde cualquier rol. Si lo lee un hijo, sí. Desde ese rol; si lo lee un papá, desde ese rol; si lo lee una mamá, desde ese rol, pero va a encontrar similitudes, se va a sentir empático con el libro. Hay sí. Luz ahí. Sí. Hay muchas pedradas. Sí, claro. Y porque todos los que somos padres somos un tipo de papá. Uh-huh. Es decir, en este libro se habla de padres presentes, de padres ausentes, sí. Algunos porque murieron, otros porque nunca estuvieron, y algunos porque estando no supieron estar. Exacto. Y entonces hablo de las variables posibles, pero al final, de todos modos, esas voces están ahí. Hasta cuando no estuvieron, uno piensa, ¿qué me hubiera dicho? ¿Qué me habría dicho ante esto? ¿Por qué no estuvo? ¿Sabes qué? Exacto. Para allá iba. Sí. Cuando no está, hasta te culpas. A veces, sí. Sí. Y es que ahí volvemos al poder de la narrativa. Uh-huh. Porque no es lo mismo el que no estuvo y que se le dijo, ¿sabes qué? Tu papá no estuvo porque nunca nos quiso, nos odió y se fue porque no le interesaste. A la narrativa de, mira, no sé por qué no estuvo, la verdad no lo sé, pero ¿sabes qué sí sé? Que yo sí estoy y yo no te voy a dejar. Porque no podemos dar una explicación por el otro. Porque sí. ¿Qué le estamos transmitiendo entonces ahí? Le estamos transmitiendo nuestra narrativa, nuestra frustración. No, tu papá nunca. Si te hubiera negativa. Querido. Y la lógica. Si te hubiera querido, habría estado. ¿Estuvo? Entonces no ves, entonces no te quiso. Parece muy lógico. Sí. Pero nos ponemos a pensar que aquella persona sí pudo haber sido una desobligada de quinta. Sí. Pudo haber tenido miedo. Un miedo que sobrepasó sus capacidades. Fíjate, no sé si te enteraste, hace poquito, no sé en qué ciudad en Europa, no sé si en Francia o en Polonia, no creo Polonia, una mujer
tuvo una hija y 3 años la tuvo guardada en un cajón, literalmente. Nunca la sacó a la calle, no había visto otra persona que no fuera su madre. Entonces abría el cajón para alimentarla. Con una jeringa la alimentaba. Dios mío. Y la volvía a acostar, la dejaba dormida. Entonces ella se iba y hacía su vida y la niña dormida en el cajón, encerrada en ese cuarto, adentro de ese cajón. Obviamente un cajón grande, ¿no? Pero cajón al fin. Sí, claro. Entonces cuenta la noticia que pues la señora un día tuvo un novio, y entonces el novio fue a la casa de ella y ella no sé qué andaba haciendo, que él empezó a oír ruidos como de ruidos en la parte de arriba y oía ruidos como de un niño, pero ella pues, no le dijo que tenía hijos. Claro. Entonces el cuate se sospechó algo, subió, abrió la puerta y vio a la niña en el cajón. De inmediato llamó a los servicios de emergencia, llegó la policía, llegó trabajo social y los bomberos decían, era conmovedor ver a la niña, ni lloró. O sea, se sentó en el cajón, 3 años, se nos quedó viendo a todos con los ojos enormes, Con sorpresa. como diciendo, ¿cómo existen otras personas en este mundo? ¿No? Entonces, uno diría, esa mujer, el otro día me decía cuando contaba esto, esa mujer seguramente está loca. Yo le decía, ojalá que sí estuviera loca para poder explicarnos una cosa así. Pero lo que ella dijo fue que tenía mucho miedo de decir que había tenido un hijo por sus padres. Entonces no querían que se enterara. Entonces es darnos cuenta cómo el miedo tan profundo puede hacer una cosa que cometa uno una atrocidad sin el propósito de cometerla. Entonces sí, un padre o una madre pudo no haber estado por ser un desobligado, un irresponsable, por miedo, por creencias. O sea, hay muchas explicaciones, pero decirle a un hijo, tu padre no estuvo porque no te quiso nunca, porque si te hubiera querido hubiera estado, se convierte en una narrativa que va a sostener mucho tiempo de su vida hasta que lo cuestione. Muy fuerte. Ahora, en el libro hablas de poner límites, la importancia de poner límites. Claramente, sí. Primer paso, Sí, ¿no? O sea, antes de pensar en levantar la voz o incluso identificarla, poner límites. Sí. Los consejos son como las llamadas a misa, dicen por ahí, ¿no? Sí, Quien quiere le hace caso y quien no, no. Debe de aplicar también para los de los padres. Sí, y yo creo que los límites primero son para uno. Esos son los más fuertes. Porque, a ver, y ahorita me voy al otro de sostenerlos. Uno le puede decir al otro, ya no te permito que me hables así. El otro me puede decir, te hablo como me da la gana. ¿Sabes por qué? Porque soy tu madre, Y hable como quieras. Si me vuelves a decir algo así, te volteo un bofetón. Y uno dice, caramba, no me sirvió a poner límites. No, porque no es así el asunto. Exacto. El asunto sí es decirle a una persona, oye, no me gusta que me hables de esta manera. Y el otro puede contestar, te hablo como me da la gana. Y entonces uno tiene que decir el límite. Yo ya no me puedo permitir que me traten de esta manera. Yo ya no me puedo permitir seguir mutilando mi vida para tratar de darle gusto a alguien que lo que está visto no es que quiere que yo le dé gusto, lo que quiere es someterme. Entonces, ahí viene el límite. Pero la cuestión no es ponerlo, que por difícil que es, no es tan difícil como sostenerlos. Cuando vienen, obviamente, a ver, yo siempre lo veo de esta manera. Las familias, chicas o grandes, son un sistema que funciona como funciona. Cada uno de los miembros de la familia, así sean 2, ¿no? Así sea como una estrella binaria, cumple una función para el otro lado. Mientras el sistema funciona igual, el sistema no protesta, el sistema sigue funcionando naturalmente, ¿no? Pero cuando un engrane, un elemento del sistema, dice, yo ya no quiero girar a la misma velocidad, todo el sistema se desequilibra. Se colapsa. Entonces, el sistema hace algo. Trata de obligar a aquel individuo, aquel engrane rebelde, a que regrese a la normalidad, para que el sistema, por perverso que sea, siga funcionando igual. Entonces el engrane rebelde, llamémosle, tiene 2 opciones. Para no sentir culpa, remordimiento, desamor, rechazo, renuncia a sí mismo y regresa al sistema para que todo siga igual, o a pesar del malestar que siente, dice, papá, mamá, los quiero mucho, pero yo no voy a regresar a eso. Yo quiero que me quieran así, igual que yo los quiero a ustedes así. Pero si ustedes quieren obligarme a que sea yo quien no soy, creo que voy a tener que renunciar a esto. Y entonces uno se mantiene fuera del sistema. El sistema se vuelve loco, pero se va a reacomodar, porque son sistemas. Y uno piensa que no. Sin mí, yo causé este caos, yo soy el que destruyó la familia. Y no es cierto. Porque si sí se destruyó la familia sin ti, pues entonces la familia dependía de ti. Claro. Y entonces era una carga muy dispareja. Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Sí. Ahora, vivimos en una época todavía más complicada.
las redes sociales Ujú. entran al juego de alguna Sí, manera, sí, ¿no? Terminan hoy en día siendo un factor importantísimo también en esta dinámica. sí, sí, sí. Eso, la cultura de la cancelación también, Sí, ¿no? claro. Entonces, sí, sí hay una presión fuerte. Este, pero también las redes sociales nos han abierto posibilidades de ver otras realidades que no veíamos, ¿no? Por ahí, por ejemplo, yo la red que más uso de manera personal, ¿no? Porque no soy muy del gusto de las redes yo, pero las uso pues por mi trabajo. Pero la que yo uso más, donde todos los días posteo algo, es esta red de Meta, de Threads, que es como Threads. el viejo Twitter, ¿no? Sí, sí, El sí. nuevo Twitter menos agresivo. Ujú. Entonces, y ahí yo publico siempre algo, un texto todos los días, todas las mañanas publico algo. Pero también sigo algunas cuentas, ¿no? Hay una que se llama el proyecto de la madre herida, y me interesa mucho porque son también psicólogos de otras latitudes, cómo narran y cuentan cosas que normalmente no vemos, ¿no? ¿Qué pasa cuando tienes una madre narcisista? ¿Qué pasa cuando tienes un padre abusador? Y esas cosas que son tan incómodas de escuchar, ¿no? De pronto verlas. Entonces, sí, las redes son un arma de dos filos, o diría son una oportunidad o una guillotina, ¿no? Depende cómo se quieran ver. Pero yo creo que también nos han abierto a estas posibilidades. Ahora, lo que no estoy muy de acuerdo es con esta cultura de la cancelación, como te decía. Por ejemplo, en esta mujer que te cuento de la niña de 3 años metida en un cajón, pues si en las redes seguramente se la han de haber acabado, Sí, sí, ¿no? somos expertos juzgando. Así de una mujer mala madre, para que tuvo hijos, que se vaya al infierno, que la refundan en la cárcel. Bueno, o sea, tenemos el caso de mujer Madeleine Coates, ¿no? La supuestamente falsa psiquiatra. Todo mundo, aquí que la hundan, no fuera, ¿no? Y viene un movimiento sobre los charlatanes, ¿no? El otro día me llega un correo a mí y me dicen, oye Mario, soy tu fan, no sé qué, pero ¿me puedes decir dónde estudiaste tanatología? ¿En las Islas Canarias? Sí, ¿cómo no? Mira, en esta universidad y aquí está la página, ¿no? Yo digo, qué curioso que ahorita me estén preguntando eso. Mira, la ventaja es que yo nunca me he inventado nada, entonces cualquiera que investigue, pregunte, puede saber que es lo que he dicho es la verdad. Pero, pero no conocer las motivaciones. A ver, no digo conocer las motivaciones para justificar nada, para explicarnos. Sí, claro, ¿Qué pudo llevar a una persona para entender. a ese nivel? Porque es muy fácil decir, este es el malo, este es el loco. Entonces el malo a la cárcel, el loco al manicomio. ¿Y entonces qué va a pasar? Que esos fenómenos se van a seguir replicando. Y como seguimos sin entenderlos, como sociedad no vamos a hacer nada para buscar áreas de oportunidad para que esos casos no tengan que seguirse repitiendo, ¿no? Aquella mujer que dijo, yo le tenía miedo a mis papás, no quería decir la verdad de esa niña, que no supieran ni que estuvo embarazada, Eso es muy fuerte. es muy fuerte, pero nos habla, no sé si de una locura, no lo sé, pues, no podría decir que no, pero a mí no me hablan de mucho miedo, y un miedo al nivel de terror. ¿Y qué terror se pudo haber tenido hacia las figuras paternas que tienen que ocultar en ese nivel, ¿no? Y dañar durante es como si lo hubieran mandado, como estos que ya casi no hay, pues, niños ferales, ¿no? Estos niños que se perdieron en el bosque. Bueno, la historia de Mowgli del libro de la Sí, selva sí, es muy sí. eso. No se perdían necesariamente en África, pero sí niños que se perdían, por ejemplo, en los bosques alemanes. Hubo varios casos de niños que fueron criados por animales, luego los encontraron después de tiempo y ya no los pudieron nunca socializar, porque en las etapas formativas donde el cerebro se va socializando no estuvieron más que con animales y nunca lograron hacerlos hablar, por ejemplo. Ya no se puede enseñar a hablar una vez que no se aprende en etapas tempranas. Nada reversible. Entonces, esa parte también, pero si no entendemos los fenómenos, si nada más decimos guillotina, manicomio, Es que esta política de cancelación es una muestra clara de la falta de empatía actual. sí, 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 No somos empáticos hoy en día. sí. Todo el mundo está dispuesto a hablar, pero nadie está dispuesto a escuchar. Si no escuchamos, no ejercemos la empatía. Uh-huh. ¿Sí? No, y también hay una cosa bien importante, ¿no? Digo, yo creo que si le rascamos, ¿qué necesidad hay de estar buscando al malo? O sea, si el otro es el malo, entonces ¿yo quién soy? Uh-huh. Yo debo ser el Sí, bueno. claro. Entonces, si yo señalo, si yo pongo el dedo sobre la falta moral, automáticamente yo me estoy poniendo como el juzgador moral de aquello que estoy señalando, me estoy poniendo en una postura superior. Y borramos todos los grises del medio y nos quedamos nada más con el blanco y el negro. Exacto. Y yo claramente voy a estar del lado de los blancos, Claro. porque yo señalé, ¿no? Yo satanicé. Claramente hay conductas reprobables, claramente. Eso no, te digo, no justifica, pero sí nos explican los fenómenos, ¿no? El que una persona haya abusado de un niño y que a su vez esa persona haya sido abusada también de niño,
No justifica, bueno, como se abusaron, entonces que abuse de los hijos. No justifica, pero No. explica. Sí, claro. Explica mucho de la conducta y como fenómeno social lo podemos entender y entender el impacto que se hace. Pero si cancelamos, ya no averiguamos nada, ¿no? Todo cancelado. Ahora, para ir cerrando, Mario, la crianza va cambiando, los tipos de crianza van evolucionando, cambiando, involucionando en algunos casos. No es lo mismo hace 50 años que hoy en día. Claramente no es lo mismo hace 15 que hoy en día. Pero hay algo común a lo largo del tiempo, o de plano toda esta dinámica familiar y estas cuestiones de dependencia y de narrativas y demás son completamente distintas, porque yo veo que pasamos de hace muchos años en donde a los hijos se les tenía y nada más se les alimentaba y se acabó, a hoy en día donde hay una sobreprotección y queremos que estén involucrados en 1000 actividades extracurriculares y queremos las mejores oportunidades a futuro y estudian como 4 idiomas al mismo tiempo. Entonces, pareciera que pasamos a polos opuestos en una cantidad de años. ¿Pero hay algún común denominador? ¿O definitivamente esta narrativa es muy contemporánea, está basada solamente en el día de hoy? No, yo creo que lo que tú empezaste diciendo es muy cierto, ¿no? No se cuestiona las motivaciones, sino los métodos. Yo creo que el común denominador siempre hemos querido el bien para nuestros hijos. La cuestión es que algunos lo creen, que lo dan con dinero, nada más, ¿no? Otros creen que lo dan a palos, con la letra con sangre entra, o con el quien bien te quiere te hará sufrir, ¿no? Entonces lo que ha ido cambiando son las visiones sociales de cómo amar, cómo demostrar el amor. Hay padres que dicen, es que yo trabajé de día y de noche para darte lo que necesitabas. Sí, pero nunca estuviste. El tiempo, exacto. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que entonces uno pensando, dices, bueno, pues que yo tenía que hacer lo que tenía que hacer para sacar adelante a la familia, pero resulta que lo que yo no di fue lo que necesitaban. Entonces pues nos vamos a los polos, ¿no? Entonces, Mario, ¿qué me estás diciendo? Que no tenía que haber trabajado y que se muriera la familia de hambre. A ver, tampoco estoy diciendo eso. Claro. Lo que estoy diciendo es que quizá te metiste demasiado en eso. Y también hay que reconocer que eso también te dio satisfacción. No nomás me digas que lo hiciste. Es como la mamá que llega a decir, es que yo te tuve y entonces fue un embarazo de alto riesgo y por poco me muero cuando ibas a nacer. Está bien, señora, eso pudo haber pasado, pero también usted quiso tener un hijo, o sea, también satisfizo una necesidad por ahí personal, no solamente es decir, ay, no quiero tener un hijo, los odio, pero por amor lo voy a tener. Pues no, claro. Hay un deseo personal que se satisface, ¿no? Y eso también hay que reconocerse. Yo creo que el común denominador ha sido el buscar el bienestar para la familia, para los hijos, pero los métodos son los que han cambiado y hoy quizá estamos volteando a ver más otra forma de satisfacer la necesidad que no sea solamente a través de proveer o del mero estar, ¿no? Porque ¿de qué sirve estar si no se conecta? Muy interesante esa última reflexión. Pues ahí está. Busquen, consigan, ya déjame en paz, mamá, y tú también, papá. Yo les dije, es un libro de luz, un libro de claridad a final de cuentas. Todos nos vamos a ver reflejados en este libro, el rol que estemos jugando hoy en día. Mario, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me la pasé Qué bueno. Muy ameno. Muchas gracias, Luis. Yo creo que nos das mucha claridad. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, una vez más agradecer a Penguin Anujas por esta oportunidad y a Mario, y nosotros nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego. Adiós.